A veces uno tiene que pensar si pasando esto realmente abrimos un mapa diferente para discutir el racismo, el prejuicio, la violencia. La violencia retórica anticipa la violencia sobre los cuerpos. Los bolivianos y sobre todo los pueblos originarios saben perfectamente la relación que hay entre el insulto, el prejuicio, la violencia del lenguaje y el asesinato, la violencia física. Creo que esa inmundicia es la que efectivamente defiende cierta institución, que defiende los intereses de aquellos que en América Latina han generado violencia, prejuicio, desigualdad, corrosión, destrucción de las instituciones. Me parece que es fundamental dar una batalla cultural profunda, ¿no? Pero también eran coherentes, Ricardo, si me permite, de alguna manera, porque ese desprecio les permite entender por qué no pueden tener nada, por qué no tienen acceso a lo más elemental que puede tener el ser humano, los consideran lo más bajo de la escala. Sí, creo que es parte de un racismo histórico que tiene que ver con la matriz de formación de nuestros estados-nación, ¿no? También. Hay una reflexión más sobre este tema, sobre lo que, frente a esto, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno de Bolivia con Estela Caloni? Lo que ha hecho Evo simplemente es introducir una legislación de respeto a la mayoría de la población boliviana que es indígena. Y bueno, y la CIP apoya a los medios que dicen que eso es violatorio de la libertad. ¿En qué puede violar la libertad de expresión una ley antirracista? Yo te puedo decir desde la propia experiencia que lo que ha existido en Bolivia es un apartheid. Quiero contarte esta anécdota. Una señora le pregunté, pero señora, ¿de qué está diciendo usted de la libertad de prensa? Mire que en este periódico le están diciendo a Evo ignorante, animal, bestia, que los indígenas no saben hablar, que está haciendo un indio ahí. Le digo, eso lo está diciendo un periódico de su país, ese periódico está abierto. Y me dijo, sí, pero usted no me entiende, desde que Evo está los indios se creen gente. Maravilloso, ¿no? Es la historia caliente de América Latina. Yo celebro que hoy estemos discutiendo todas estas cosas, que un aire cálido recorra todo el continente, que pase lo que pase en Bolivia, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Venezuela, en Ecuador. La verdad que me parece que esos discursos cavernícolas, reaccionarios, que han destruido lo mejor de nuestras tradiciones, pero que no han al mismo tiempo generado la posibilidad de hundirlas hasta lo último, sino que esas tradiciones vuelven bajo nuevas condiciones para seguir ejerciendo la libertad. Los pueblos originarios, los humillados, los ofendidos de la historia siempre vuelven, dan su palabra y Evo Morales quizás es la gran redención de los pueblos más golpeados de este continente. Parece mentira que ese hombre tenga que hacer esta publicidad para decirle a su propia gente, a su propio país, contra qué está luchando. La ley contra el racismo no viola la libertad de expresión, no prohíbe la opinión, no coarta las ideas. Lo que sanciona son estos casos. ¡Contra estos collas malditos, hijos de puta! Odio esa raza maldita. Oficialmente esa ley me la paso por las pelotas. ¡Los collas malparidos, engendro de llama en piedra! La ley contra el racismo protege a todas y a todos los bolivianos. La Bolivia de hoy no discrimina. El presidente de Bolivia, Evo Morales, promulgó una ley que contempla sanciones a cualquier medio de comunicación que publique expresiones racistas. Que el racismo ha llegado el 12 de octubre de 1492. Son más de 500 años de racismo y durante 185 años de vida estatal, 184 años de un Estado colonial y un año del Estado plurinacional, por fin aprobamos una ley de lucha contra el racismo, una ley para acabar con el racismo y la discriminación. ¡Sí! ¡Metralla! ¡La prensa no se calla! Los dueños de medios de comunicación calificaron a la iniciativa como un atentado a la libertad de expresión y enviaron a sus empleados a marchar contra la medida. La mayoría de periódicos bolivianos han salido a los kioscos con sus portadas en blanco. En la parte baja, en casi todos ellos, se podía leer la frase «No hay democracia sin libertad de expresión». Y la Sociedad Interamericana de Prensa rápidamente pidió al presidente Evo Morales abstenerse de seguir promulgando leyes que coarten la libertad de expresión. El presidente Morales respondió mostrando cómo la prensa lo agravia. No me va a callar, tengo derecho a defenderme
frente a las humillaciones, a las ofensas de algunos medios de comunicación. Yo puedo calcular que un 10% de los periodistas deben tener dignidad. Los demás, si no dependen de un jefe de partido o de los partidos políticos, dependen de su patrón, que es el dueño del medio de comunicación. Morales invitó a los miembros de la CIP a investigar la corrupción en el periodismo de su país. Llamada Sociedad Interamericana de la Prensa, CIP. Me dice que está humillando cada día a la prensa. Pero ustedes saben, hermanas y hermanos, todo el pueblo sabe, sí, cada día me humilla, me ofende mediante los medios de comunicación. Igualmente dijo que en Venezuela, dijo en Nicaragua, en Ecuador, le están humillando. Todos los presidentes dicen que humillamos a los periodistas. Y fue más lejos. Invitó a los miembros de la CIP al Palacio de Gobierno y les dio ejemplos del modo en que los medios bolivianos manipulan la información en su contra. Sobre pretexto de la libertad de prensa o aprovechando la libertad de prensa, cómo me insultaban. Se han sorprendido y se han avergonzado los de la CIP. Y se han arrepentido de haberme pedido una reunión, porque hemos demostrado todo lo que saben ustedes. Increíble, ¿no? La verdad que me imagino estar en el lugar de Evo Morales, es muy difícil. ¿Conocías estos materiales? La verdad que no los conocía. Sí, por supuesto, sabía de la violencia furibunda de ciertos racismos latinoamericanos, pero dichos de esta manera, tan en crudo, es sorprendente, ¿no? ¿Qué dicen nuestros amigos en el Twitter, Julieta? Bueno, para empezar, Víctor Hugo, debemos saludar también a Daniel Balmaceda, que se acaba de sumar como un nuevo invitado al Twitter. Dice, saludos a BH. Ariel Basteiro tuiteó, a la CIP, que agrupa a los grandes dueños de medios, le importa muy poco la libertad de expresión. Eduardo Amadeo tuiteó, como dice Pepe Mujica, ante la agresión de la prensa, más libertad de prensa. También tuiteó, ¿ustedes vieron lo que Fox News dice de Obama? Se pregunta. Frente a estas brutalidades debe estar la justicia, no el control del oficialismo. Hasta aquí los tweets en @BDL Víctor Hugo. Bueno, queda claro que una ley lo que busca es fijar límites a la concentración monopólica, abrir más canales de expresión, distribuir mejor la comunicación en el conjunto del país, más si defendemos un país federal. Cualquier gobierno tiene la obligación de garantizar, por supuesto, la circulación libre de las palabras y de las imágenes. Creo que en la Argentina, y lo vemos cotidianamente, esa circulación es absolutamente democrática y solamente está atentada por la concentración oligopólica o monopólica que se puede dar en ciertos ámbitos, precisamente de aquellos que después dicen o reclaman por la falta supuesta de libertad de expresión, ¿no? Ricardo, ha sido un gusto. Un placer. Señor Ricardo Forster, y nos vamos a la pausa. Ya vamos a presentarles nuestro siguiente tema que tiene que ver con Tecnópolis y está también lo que les hemos prometido de escuchar las distintas campanas, por lo menos dos importantes, en el diferendo que se ha presentado en el Teatro Colón. Ya volvemos.